¿Qué pudo haber pasado para que una niña de 11 años fuera encontrada sola flotando en medio del mar Caribe? El Dr. Arthur Duperroll, un optometrista de Wisconsin, llevaba años soñando con una gran aventura familiar. Quería mostrarles a sus hijos algo que jamás olvidarían: el mar abierto, las islas exóticas, la libertad del Caribe. Así que en noviembre de 1961, viajó con su esposa y sus 3 hijos a Fort Lauderdale, Florida, donde comenzaron a buscar un barco adecuado para su viaje. Allí fue donde Arthur conoció a Julian Harvey, un hombre que parecía tener la experiencia perfecta, expiloto de combate en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, y ahora capitán de yates. Julian tenía un barco disponible, un elegante yate de 18 metros llamado Bluebell. No solo ofrecía espacio suficiente para la familia, sino que también venía con su propia tripulación, aunque, en este caso, solo él y su nueva esposa, Dean Harvey, viajarían con ellos. Arthur estaba encantado. Pagó por una semana completa en el mar, desde el 8 de noviembre, con la intención de navegar por las Bahamas y luego regresar a Florida. Durante los primeros días, todo fue perfecto: aguas turquesa, buceo con snorkel, risas en cubierta, juegos entre los hermanos. Era para los niños una semana mágica. El domingo 12 de noviembre de 1961, el velero ancló frente a una pequeña isla llamada Sandy Point. Esa tarde, la familia bajó a tierra para hacer trámites de salida en la oficina de inmigración de las Bahamas. Los funcionarios los recuerdan como una familia feliz. Arthur incluso comentó: "Este ha sido el viaje de nuestra vida. Vamos a volver y vivir en las Bahamas por un año". Esa noche, después de la cena, todos estaban relajados. Los niños se prepararon para dormir temprano, exhaustos por el día bajo el sol. Terry Jo se fue a su camarote en la parte trasera del barco, donde dormía sola. Escuchó a su hermano Brian decir buenas noches. Todo parecía tranquilo. Era de madrugada. El mar estaba en calma, el cielo despejado, y el Bluebell flotaba tranquilamente bajo las estrellas. Pero en medio de esa quietud, algo rompió el silencio. Ella fue despertada por un grito desgarrador. Un sonido agudo y desesperado. No era el viento y tampoco era un sueño. Confundida, se levantó de su litera. Descalza, con su pijama blanca, subió lentamente las escaleras hacia la cubierta. Lo que vio, la perseguiría el resto de su vida. En la cubierta, el cuerpo de su hermano Brian yacía inmóvil, en un charco de sangre. Cerca de él, también estaba su madre muerta. Y ahí de pie, rodeado por la oscuridad y la tragedia, estaba el capitán Julian Harvey. Tenía en la mano lo que parecía un cuchillo o una herramienta de metal. Su rostro estaba rígido. No mostraba sorpresa al verla. Ella no gritó ni se movió. Solo lo miró. Y él no dijo ni una palabra. Después de unos segundos, ella bajó lentamente las escaleras aturdida. Regresó a su camarote sin saber si estaba despierta o en una pesadilla. Poco después, comenzó a escuchar ruidos fuertes, pasos, golpes y luego agua. Sí, el barco estaba comenzando a llenarse de agua. Alguien había abierto las válvulas para hundirlo. El capitán estaba saboteando el barco deliberadamente, para desaparecer la escena del crimen. En algún momento, Harvey abrió la trampilla de su camarote y la miró. Y ella lo miró sin moverse. Él cerró la escotilla sin decir nada. La dejó allí para morir ahogada. Pero ella no se rindió. Mientras el barco se inclinaba y el agua subía, salió al exterior y vio una pequeña balsa blanca de corcho flotando amarrada a un lado del Bluebell. Sin saber nadar muy bien, se lanzó hacia ella. Nadie la ayudó. Nadie la siguió. Se soltó del barco justo antes de que desapareciera en las profundidades del océano. Así comenzó su pesadilla de supervivencia en el mar. Estaba sola, sin comida, sin agua, sin sombra. Y nadie sabía que estaba allí. El sol apenas salía cuando ella se encontró sola en la balsa. Esta era pequeña, de corcho, pensaba solo como salvavidas de emergencia. Su vestido blanco estaba empapado. Sus piernas colgaban fuera, tocando el agua salada. El primer día no sintió hambre ni sed, solo miedo. Un silencio brutal la envolvía, interrumpido por el sonido de las olas.
A lo lejos, un avión pasó sobre su cabeza. Movió los brazos, gritó con la poca fuerza que tenía, pero nadie la vio. El segundo día trajo consigo el verdadero dolor físico. El sol era inclemente. Su piel comenzó a arder y a ampollarse. Sus labios se agrietaban. El agua salada quemaba las heridas abiertas. Vio peces, nubes, gaviotas, pero ningún ser humano. El hambre empezaba a asomar, pero la sed era mucho peor. Soñaba con agua, con frutas, con jugos. La realidad era otra, un océano infinito que parecía burlarse de su pequeñez. Esa noche, el frío la sorprendió. El mar, que de día quemaba, por la noche la congelaba. Para el tercer día, ya no sabía si soñaba o estaba despierta. Su visión se nublaba. Alucinaba. Pensó que vio a su padre nadando hacia ella. Quiso abrazarlo, pero era solo el reflejo del sol en el agua. Una tortuga nadó cerca. Por un momento pensó en atraparla, pero no tenía fuerza para moverse. Más tarde, vio un barco a lo lejos. Se incorporó como pudo, agitó los brazos, lloró con desesperación. Pero el barco pasó de largo. Esa fue su mayor caída emocional. Pensó, si no me rescataron ahora, no lo harán nunca. El tercer atardecer la encontró en paz, pero no porque se sintiera segura, sino porque estaba empezando a aceptar que podía morir. La mañana del cuarto día, ella apenas estaba consciente. Su cuerpo era una masa quemada, deshidratada, débil. Pero el destino todavía tenía algo reservado para ella. A lo lejos, un enorme barco mercante, el Capitán Theo, de bandera griega, navegaba por esas aguas. Desde el puente de mando, uno de los marineros vio un punto blanco flotando. Cuando los tripulantes vieron la pequeña figura flotando en el mar, no podían creer lo que veían. Al acercarse, descubrieron que era una niña casi inconsciente con la piel enrojecida y los labios partidos. Su vestido blanco, manchado de sal. Su cuerpo delgado, quemado y exhausto. Pero, estaba viva. La subieron a bordo con cuidado. No podía hablar. No podía sentarse. Estaba demasiado débil. Su cuerpo sufría de deshidratación severa, insolación, hipotermia y shock traumático. Fue llevada de inmediato a un hospital infantil en Miami, donde los médicos y enfermeras lucharon por estabilizarla. Durante las primeras 24 horas, apenas abrió los ojos. No podía explicar nada. Solo dormía, respiraba y sobrevivía. Mientras ella luchaba por sobrevivir sola en una balsa. Julian Harvey ya había sido rescatado. Fue encontrado el 13 de noviembre de 1961, un día después del crimen, flotando en un bote salvavidas cerca de las costas de Florida, junto con el cuerpo sin vida de su esposa Dean. El bote contenía provisiones, agua, bengalas y equipo de emergencia. Cuando un barco mercante lo encontró, Harvey parecía tranquilo, aunque algo afectado por la tragedia que acababa de vivir. Él contó una historia dramática, dijo que una tormenta había azotado el velero, que todos habían caído por la borda, y que él era el único sobreviviente. Su relato fue aceptado, al menos por unos días. Pero luego llegó una noticia que lo cambió todo. La niña del Bluebell ha sido encontrada con vida. Al enterarse de que Terry Joe había sobrevivido, supo que su mentira se desmoronaba. Esa noche, se hospedó en un hotel barato de Miami. Al día siguiente, fue encontrado muerto, por suicidio, con cortes en ambas piernas y la garganta. Dejó una nota, pero no confesó los asesinatos. Su silencio fue tan ruidoso como sus crímenes. Harvey tenía una vida marcada por tragedias. Al menos 2 de sus esposas anteriores habían muerto en circunstancias sospechosas. En realidad, él tenía una historia de secretos, engaños y seguros de vida. Cuando abordó el Bluebell con su nueva esposa Dean, llevaba en sus manos una póliza de seguro por más de $20,000 a nombre de ella, una suma importante para la época. Todo apunta a que su intención era matarla durante el viaje y simular un accidente en alta mar para cobrar el seguro. Pero algo salió mal. Se cree que el Dr. Arthur y su familia vieron algo que no debían ver, o que sospecharon del comportamiento del capitán. Para cubrir sus huellas, Harvey mató a toda la familia, uno por uno fríamente.
excepto a una persona, Terry Joe, que tuvo la suerte de dormir sola en el camarote trasero. Y cuando hundió el barco la dio por muerta. Cuando finalmente la niña despertó, los investigadores la interrogaron, aunque no esperaban mucho. Después de todo, tenía solo 11 años. Pero ella con una calma desconcertante comenzó a contar lo que había visto aquella noche. A su madre y a su hermano muertos en cubierta. A Julian Harvey, parado en silencio, con una mirada fría. A la balsa flotando junto al barco. Al agua entrando al camarote. Y al Bluebell, hundiéndose mientras ella se alejaba flotando sola, hacia la nada. No lloraba mientras hablaba. Tampoco exageraba, simplemente contaba los hechos. Los investigadores quedaron en shock, todo encajaba. El capitán Harvey había mentido. Y ahora estaba muerto. Pero gracias al testimonio valiente de esa niña, la verdad salió a la superficie. Tras recuperarse físicamente, ella regresó a Wisconsin con familiares. Vivió con bajo perfil. Cambió su nombre a Tere Duperroll Fassbender, para alejarse del trauma. Por décadas evitó hablar del caso. Nunca buscó fama. No dio entrevistas. Pero el peso del silencio también era difícil. Casi 50 años después, Tere decidió contar todo, por ella, por su familia, y por otras víctimas silenciadas. Junto a una periodista, escribió un libro titulado Alone, Orphaned on the Ocean. Allí, detalló con precisión la pesadilla que vivió, pero también su fuerza, su fe y su supervivencia. Terry Joe no fue solo una sobreviviente. Fue la única testigo. Y su voz, su memoria, es la razón por la que hoy, tú conoces su historia.